Primera Tesalonicenses capítulo 2. Estamos en el mes de febrero y estamos con todo el planteamiento de ministerios para el año 2021. Queremos que sea un año en el cual podamos ver la mano de Dios obrando. Y tal vez en la mente, en el corazón de alguno está el hecho de decir, bueno, ¿cuándo van a pensar en mí? ¿Cuándo voy a tener un ministerio? ¿Cuándo voy a poder tener también un ministerio en el cual yo también pueda servir al Señor? Bueno, vamos a ver unos requisitos que la palabra de Dios nos muestra de estos hombres que servían a Dios. Fíjense allí en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, quienes escriben esta carta, dice, son Pablo, Silvano y Timoteo, 3 siervos de Dios. El apóstol Pablo y 2 de sus colaboradores, Timoteo, un pastor joven, discípulo de Pablo, 3 hombres que servían al Señor. ¿Y qué requisitos ellos tenían para servir al Señor? Vamos a ver estos requisitos. Muchas veces queremos tener un ministerio, queremos que se nos confíe un ministerio, pero hay una gran verdad. Realmente estamos observando nuestra vida si reúne las condiciones necesarias para tener un ministerio dado por Dios. Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, ya lo vamos a ver a través del estudio y la meditación en la palabra de Dios. Oramos para empezar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por poder estar en este tiempo considerando, Señor, tu palabra. Danos, oh Dios, la luz necesaria, la sabiduría, el discernimiento y la sensibilidad de corazón para no mirar la vida de otros, sino nuestra propia vida. Para hacer un viaje hacia el interior de nuestra vida, introspectivo, hacia nuestro interior, observando diligentemente si nosotros tenemos este tipo de requisitos, este tipo de cualidades distintivas, para lo cual tú puedes confiar en nuestras vidas, en nuestras manos, un ministerio que no es otra cosa más que personas, lo más valioso de este mundo. Señor, háblanos, ayúdanos y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza esta carta y comienza el apóstol y sus colaboradores, el pastor Timoteo, Silvano, hablando acerca de lo que era su sentir, su pensar y su actuar en cuanto a esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿De qué oraba? ¿Qué oraba? Oraba para que Dios los libre, para que Dios los cuide, oraban para que Dios les dé dinero, para que Dios les dé prosperidad, para que Dios les aumente su ingreso. No. Dice, acordándonos sin cesar, en una forma constante. ¿De qué? Delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Primer punto, la obra de vuestra fe. Segundo, el trabajo de vuestro amor. Tercero, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 motivos por los cuales el apóstol y sus colaboradores oraban. Por la obra de vuestra fe. No era una fe muerta.
Era una fe activa, era una fe que los llevaba a la acción. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿También es una fe que obra? ¿O es una fe que está ahí sentadita, calentando el asiento y dejamos el asiento hermosamente caliente? Pues esta iglesia no tenía una fe estática, tenía una fe activa. Y dice, su fe les llevaba a una acción. La obra de vuestra fe es una fe que los impulsa a servir al Señor. En segundo lugar, del trabajo de vuestro amor. La motivación era la correcta. ¿Cuál era? Amor. Y el amor hacia las personas les motivaba a ellos a servir al Señor. Y Pablo, Silvano y Timoteo oraban constantemente, todos los días. Tenían presente a esta iglesia en sus oraciones, orando por esa fe activa que motivaba a estos hermanos a servir, por ese trabajo motivado por el amor. Y esto les llevaba al tercer punto, la esperanza. La esperanza. Todo aquel que trabaja tiene la esperanza que va a cobrar a fin de mes. Todo aquel que hace un esfuerzo tiene la esperanza que al terminar su trabajo recibirá el pago por su labor. Jorge, nuestro querido hermano que es técnico en aire acondicionado, él trabaja con la esperanza que cuando termine y el aire funcione perfectamente, el cliente le pague. Diana corta el pelo con la misma esperanza y si no le paga, le corta la cabeza. ¿Verdad, Diana? No. Pero no importa, ella tiene la esperanza de que va a cobrar. Y cada uno de nosotros, cuando trabaja, tiene la esperanza de que recibirá el pago correspondiente por su esfuerzo, por su labor, por su tarea. Bueno, ellos tenían la esperanza que les llevaba a un trabajo constante. ¿Y cuál era su esperanza? Cristo Jesús. Un día Él nos va a venir a buscar. ¡Qué gloriosa esperanza! ¡Qué maravillosa esperanza! Y esto motivaba a estos siervos de Dios a invertir su tiempo en oración por esta iglesia, una iglesia viva, una iglesia pujante, una iglesia que llevaba el mensaje a otros. Llega el capítulo 2, esto solamente es un trasfondo, llega el capítulo 2 y Pablo va a exponer, Pablo, Silvano y Timoteo, los tres que escriben esta carta, va a exponer qué era su labor como siervos de Dios. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Hay frutos de nuestro trabajo en nuestra visita a Tesalónica. Se han convertido, su fe es una fe activa que les motiva a un trabajo por amor a los que se están perdiendo y también al pueblo de Dios, y esto se nota en la esperanza que hay en sus vidas hacia nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo padecido antes en Filipo y siendo allí ultrajados. ¿Qué es la palabra ultrajados? La palabra ultrajado es agraviados en palabra, insultados, desconsiderados, le habían maltratado, les habían afrentado, les habían enfrentado también y les habían dicho un montón de malas palabras que no atienden a otra cosa más que desanimar. Habiendo sido ultrajados en Filipo. Esto no nos hizo acobardar, dijo el apóstol. No nos hizo bajar la guardia. Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Denuedo allí es la palabra valentía, valor, arrojo. Tuvimos la valentía de no callarnos la boca,
de no hacer caso a todas las barbaridades que nos estaban diciendo y sobreponernos a todo esto para servir al Señor, para poder compartir la palabra de Dios. En el diccionario Vine encontramos allí la palabra denuedo, parresoiania, hablar abiertamente y valerosamente. Tiene primariamente referencia al hablar, pero adquirió el significado de ser valeroso, de actuar con confianza, con denuedo. Tuvimos el denuedo. Ahora dice, en medio de gran oposición, ya habían tenido problemas en Filipo. Cuando fueron a la ciudad de Filipo a llevar el mensaje, tuvieron persecución. Y ahora estaban allí enfrentando gran oposición. Hay veces nosotros no queremos tener situaciones. No queremos enfrentar luchas. No queremos enfrentar problemas. Y nos vivimos rodeando de algodones. Los padres hacia sus hijos, ay, cuidado, cuidado con mi hijito, que no le digan nada, que no le digan esto, que no le digan el otro, que se puede ofender, que se va. Ellos no se ponían algodones. Y quiero compartirles que el primer requisito que Dios va a mirar para otorgarte un ministerio es si tenés un carácter sufrido. Un carácter sufrido ante las adversidades. Gran oposición. Gran oposición me habla de conflictos, luchas, batallas que Pablo, Silvano y Timoteo enfrentaron con tal de llevar el mensaje de salvación. Nosotros hoy estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Aparece la propaganda, pare de sufrir. ¿Cómo pare de sufrir? Ellos estaban enfrentando luchas, batallas, gran oposición. No le dijeron, bienvenidos, qué bueno los que vienen en el nombre de Jesús. No, al contrario, fueron ultrajados, fueron insultados, fueron agredidos. Cállense la boca ustedes. Estos que han llenado el mundo entero de su doctrina han llegado a esta ciudad y fueron ultrajados, pero lo enfrentaron. Tuvieron un carácter sufrido. Y si querés servir al Señor, querido, tenés que afrontar circunstancias difíciles. No todo el mundo te va a dar un abrazo, no todo el mundo te va a dar una ofrenda, no todo el mundo te va a dar un beso, no todo el mundo va a costear tus gastos. Muchas veces vas a tener que pasar soledad. Muchas veces vas a tener que pasar desprecios. Muchas veces vas a tener que pasar incomprensiones. Muchas veces vas a tener que pasar situaciones no agradables. Vas a tener que dejar tu tierra, vas a tener que dejar tu familia, tus comodidades, tus planes, tus proyectos para servir al Señor. Pablo tenía una vida encaminada y él pensaba en su vieja vida que él estaba agradando a Dios. Dice, todo eso que yo había hecho lo hice por ignorancia. Yo pensé que estaba honrando a Dios. Era perseguidor de la iglesia. Pero cuando él se dio cuenta que eso no era lo que agradaba a Dios y que él no estaba realmente siguiendo a Dios, sino que estaba persiguiendo a Dios, cambió su rumbo y de ser un perseguidor se transformó en un perseguido. Y de eso está hablando, gran oposición. Cuando estuve en el Instituto Bíblico, nos visitó un misionero de Rusia.
En aquel tiempo, George Beans. tengo acá mi apuntadora atrás. Grande por mi apuntadora. George Beans, que lo tengo aquí anotado, no es que mi esposa se acordó ahora, yo ya lo tengo acá anotado. Ya hasta busqué su foto en Google, lo googleé todo. George Beans vino a Palabra de Vida. Él trabajaba en una misión que se llama La Voz de los Mártires. Y él nos contaba cómo ellos evangelizaban en Rusia. Cuando yo escuché esto, mis queridos, casi lloré. Casi lloré. Me sentí tan basura. Me sentí tan lejos de esa situación. Y lo que más me quebrantó fue escuchar de su boca: nosotros oramos por los cristianos en Latinoamérica. ¡Wow! Nosotros no orábamos por los cristianos en Rusia. Y ellos sí oraban por nosotros. Y él compartió cómo ellos predicaban el Evangelio. Tenés que escuchar esto. Dijo George Beans, cuando nosotros predicamos el Evangelio, le decimos a las personas: si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, probablemente perderás tu trabajo. Levante la mano el que quiere perder su trabajo. Damián dice que él quiere perder su trabajo, pero porque no quiere laburar, no por otra cosa. ¿Quién más quiere perder su trabajo? Nadie levanta la mano. Nadie quiere perder su trabajo. Nadie está dispuesto a perder su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, ellos decían así: el que quiera perder su trabajo, probablemente te van a echar. Probablemente si recibís a Cristo como tu Salvador, tu familia te va a denunciar. Tu familia que no conoce a Cristo, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, cualquiera de ellos te van a denunciar al gobierno comunista. Dice, probablemente seas separado de tu esposa y de tus hijos. Bueno, todo depende, ¿no? Si yo tengo hijos como Carlito Fornerón, quisiera ser separado. Pero no, vamos a suponer que no, que Carlito también es bueno. Pero vas a ser separado de tus hijos. Probablemente te van a matar en presencia de ellos si no estás dispuesto a negar tu fe. Y estas eran cosas reales que ellos vivían allí en Rusia. No estaba diciendo cosas que no eran reales. No, lo que ellos padecían todos los días. Probablemente tu papá o tu mamá te mate y sean considerados por el gobierno comunista como héroes por haber matado a un cristiano. Y decía al final de toda la presentación, pero si aún así quieres recibir a Cristo, ven a Cristo hoy. Yo dije, si en Latinoamérica llegamos a decir el 1% de todo esto, no se convierte en más nadie. Y él continuaba diciendo, nosotros al enemigo lo conocemos. Nosotros al enemigo lo identificamos. Nosotros al enemigo lo tenemos delante de nuestros ojos. Y sabemos que en cualquier momento nos pueden matar. Ellos tenían una Biblia de este tamaño, chiquitita así, y de un papel que era masticable. ¿Sabes por qué? Si a ellos los atrapaban con una Biblia como la mía de este tamaño, los mataban a todo el barrio, no a ellos solos. A todo el barrio mataban, porque ¿cómo no lo denunciaron? Ellos tenían una Biblia de este tamaño que la tenían que leer con unas lupas de este tamaño, de tan chiquitita que era la letra, y el papel era masticable y era digerible.
porque si los llegaba a agarrar la Gestapo, ellos tenían que comérselo y tragárselo antes que le descubran. Es más, tenían una Biblia para toda la iglesia, una Biblia. ¿Y sabés qué hacían? Cortaban las hojas de la Biblia y se le daban al hermano Jorge, tome, lleve esta semana San Juan capítulo 3. Y la hermana Dayana lleve San Juan capítulo 4 y memorícenlo, porque ustedes van a ser la Biblia hablante después. Y después se intercambiaban entre ellos las hojas para poder seguir leyendo. Las cosas que tenían que inventar era terrible. Y ellos predicaban el Evangelio. Y ellos dijeron, George Vince dijo así: nosotros oramos por ustedes en Latinoamérica, porque nosotros al enemigo lo conocemos. Ustedes lo tienen dentro de sus casas y no se dan cuenta. El enemigo está en el consumismo. El enemigo está en la televisión. El enemigo está en la comodidad. El enemigo está en el acomodate lo mejor que puedas. Está en el no te calientes, cuídate vos. No estoy hablando de la salud. Estoy hablando de no salir para compartir del Evangelio por el temor a que me puedan matar. Ahí está el enemigo de Latinoamérica, dijo. Nosotros oramos por ustedes. Yo dije en mi corazón, qué lejos que estamos de tener un corazón, de tener un carácter sufrido. Qué lejos estamos de estar dispuestos a pasar gran oposición. Qué lejos estamos a recibir ser perseguidos, pero no por sinvergüenza, sino por la cruz de Cristo. Qué lejos. Qué lejos. En segundo lugar, el segundo requisito que encontramos para que Dios pueda confiarte un ministerio no tan solo es un carácter sufrido, sino también un corazón sincero. Un corazón sincero. Versículo 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y hago un paréntesis allí. ¿Quién es aprobado? Cuando vas al colegio o a la facultad, tenés exámenes, ¿verdad? Y si vos rendís correctamente, vas a aprobar tu examen. Bueno, aquí el apóstol está diciendo, Dios nos tomó el examen. Y fuimos aprobados por Dios. Versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Aprobados por Dios, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pues nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Tenían el derecho por ser apóstoles de Cristo.
Sin embargo, rehusaron su derecho para que el mensaje de salvación llegue a cada persona. Dios evalúa el mensaje, pero también Dios evalúa la motivación. Y en tercer lugar, Dios evalúa el método. El mensaje que estamos predicando. ¿Qué mensaje estamos predicando? Por ahí encontramos muchos mensajes como el evangelio de la prosperidad. ¡Oh! Eso quiero escuchar. Vamos todavía. Dale a Dios el 10% y Dios te va a dar el 90% encima. ¡Wow! Voy a dar más entonces, el 20% voy a dar, para que Dios me dé el 160%. Alguien dijo así, escucha esto, escucha esta barbaridad. No le des a Dios el diezmo de lo que vos ganás. Dale el diezmo de lo que querés ganar. Y Dios te va a dar mucho más. Hermano, a ese tipo lo quiero poner de ministro de Economía, no de predicador del Evangelio. Es un flor de sinvergüenza. Pero la gente escucha eso y ¿sabés qué dice? ¡Wow! Yo quiero ganar 15 millones. Dale a Dios un millón y medio. Pero si querés ganar 15, yo en tu lugar hasta le daría 2 millones. ¡Wow! Si le doy 2 millones me va a dar 20. ¡Qué bueno! Especulando con Dios. Especulando con las personas. Nuestro mensaje. Vengan a Dios todos los que están con conflictos, con problemas, con enfermedades. ¿Qué es un sanatorio, IPS, el hospital de Barrio Obrero? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Cristo sana y salva. Perdón, Cristo vino a salvar, no vino a sanar. Él sanó e hizo milagros, sí lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar y autenticar que Él tenía poder para perdonar pecados. Cuando le dijo al paralítico, levántate y anda. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero. ¿Y qué dijeron los hombres que estaban alrededor? ¿Quién es este para perdonar pecados? Y Él dijo, para que veáis que tengo poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico que estaba todavía en el piso, que no tenía el poder de caminar, que sus piernas estaban muertas, que no había un solo músculo en su pierna, que eran huesos y piel. Levántate y anda. 6 años después se levantó, después de hacer quimioterapia, después de hacer masaje, hidromasaje. No, al instante se levantó y anduvo y llevó su lecho. Eso es poder. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para sanar? ¿Por qué no estudió en la facultad de medicina entonces? Lo hizo para autenticar que su mensaje era de Dios. Que su poder venía del cielo, que Él era el Mesías que habría de venir. Era el Dios con nosotros, que un día llegaría a la cruz y moriría como un ladrón, humilde, que no se iba a aferrar a un puesto, a un cargo, a una jerarquía, sino que estaba dispuesto a darlo todo por salvarme a mí, que no valía la pena, por salvarte a vos, que tenías el martillo y los clavos en tu mano para crucificarle. Su mensaje fue el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y si ese no es el mensaje que estamos predicando, te busco a que vayas a buscar otra iglesia, te invito, mejor dicho, te invito a que busques otra iglesia. Si estamos predicando el mensaje de la prosperidad, si estamos predicando el mensaje de los milagros,
y no estamos predicando el mensaje de transformación, de cambio, de vida nueva, busca otro lugar, porque nosotros no somos entonces de Dios. Mucho cuidado con la iglesia donde vas, porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros. El Señor les dirá: fuera de mí, fuera de aquí, nunca os conocí. Hacedores de maldad, engañadores, que llevaron a las personas al engaño, al infierno. Apartaos de mí. El mensaje que predicamos es el mensaje de transformación. Y si Cristo no transformó tu vida, entonces vos no sos como esta iglesia de Tesalónica. Porque él agradecía cada día a esta iglesia por la obra de su fe. Era una fe que transformó sus vidas. Era un amor que les motivaba a trabajar, fundamentado en la esperanza: Cristo vendrá por mí. Ese es nuestro mensaje. Ese es tu mensaje. Dice en el versículo 3, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Predicamos la verdad de Cristo. Predicamos el mensaje de la cruz. Y predicamos que hay poder en el nombre de Jesús para perdonar pecados. Nosotros no predicamos Cristo sana y salva. Nosotros predicamos Cristo salva. Y si Él quiere sanar, oremos. Eso está en manos de Dios. Ya no es tiempo para pedir y para decir campaña de milagros. Mensaje errado. Una vez que se terminó la palabra de Dios, una vez que se terminó el canon bíblico, se acabaron los dones de milagros. Se acabaron los dones de lengua. Escuchamos por ahí mensajes de ser lleno del Espíritu Santo y su manifestación en hablar en lengua. Chau, estamos fritos todos nosotros. Estamos fritos, no hablamos en lengua. A no ser que los que hablan en guaraní. Yo estoy muerto ahí. Porque lenguas era idiomas. Idiomas. Es como que si yo me voy al interior sin hablar nada de guaraní, solamente lo único que sé decir es Baeyapá, chau, después no me pidas más nada. Y cuando lo miro a alguno y quiero quedar bien, ¡oh, la capé! Y después no sé más nada. Pero de pronto me voy al interior y la gente no habla otra cosa más que guaraní, y yo de golpe empiezo a hablar guaraní, pero guaraní auténtico, pero no hablar de fútbol, de Olimpia, de Cerro, no tiene el más mínimo sentido. Empiezo a hablar las verdades de Dios en guaraní. Eso era lenguas en la Escritura. Para que la gente nativa comience a escuchar el mensaje de salvación en su propio idioma natal. Pero yo desconocía y era algo dado por Dios. Bueno, quiero decirle que yo no tengo don de lengua porque soy un cero a la izquierda para hablar idiomas. 8 años fui a estudiar inglés y lo único que sé decir es yes. Me dicen, hace 23 años, 24 años que estás en Paraguay y todavía no hablas guaraní. No, pienso que no voy a hablar nunca. Soy un desastre. El don de lengua ni ahí. Pero cuidado con el mensaje que estamos escuchando. Nuestro mensaje dice, no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, porque entramos en la prueba del sufrimiento,
entramos en la prueba del dolor, de la persecución y salimos aprobados por Dios, no por los hombres, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Sabes qué es esto? Nunca usamos de palabras con halagos con el fin de sacar una ventaja personal. Esto es lisonja. Lisonja es comenzar a decirte qué bueno que sos y qué espectacular, no hay nadie como vos, en lo tuyo sos el mejor, pim, pum, pache, no me arreglas el aire acondicionado gratis. Lo estoy haciendo con el fin de tener un beneficio personal. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Ni encubrimos avaricia. ¿Sabes qué está diciendo? Que la iglesia, allí en Tesalónica, habría algunos hermanos que tenían este problema de avaricia. Y Pablo, ¿sabes qué dice? Nunca nos callamos por un beneficio económico. Nunca nos callamos con el fin y lo tapamos. Hicimos la vista gorda porque esta persona nos está dando mucho. Nunca encubrimos avaricia. Cuando lo tuvimos que marcar, lo marcamos. ¿Y sabes qué dice? Dios es testigo. Wow. Dios es testigo. No solamente los hombres. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros ni de otros. Nada hicimos para que nos aplaudan. Aunque podríamos, se los carga como apóstoles de Cristo. Ellos tuvieron una conducta, un carácter sufrido, un corazón sincero. Pero en tercer lugar, ellos tuvieron una conducta sacrificada. Estuvieron dispuestos a padecer, a tener ausencia de cosas, a tener necesidades, con tal de que el Evangelio llegue y no haya un freno. Antes, versículos 7 al 18, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sabés de qué está hablando? La madre que está dándole el pecho materno a su hijo, le está dando de comer. De esa manera nosotros trabajamos con ustedes. Con ese amor, con ese cariño, con ese deseo de ser de bendición, de alimentar sus vidas, de traer la leche espiritual no adulterada, de traer el mensaje de transformación en Jesucristo. Nos esforzamos, nos olvidamos de nuestras necesidades, aunque tuvimos derecho como apóstoles de Cristo de pedir de que ustedes nos subvencionen, porque ¿sabés qué? Cristo dijo, no le pongas bozal al buey que trilla. Y ellos eran buey que trillaban, ¿no? Eran los que llevaban la palabra de Dios. Eran los que habían llevado el mensaje. La iglesia de Tesalónica no era si Pablo no hubiese ido allí. Así que ellos existían como iglesia porque Pablo cumplió su misión como apóstol llevando el mensaje. Y allí estaba Pablo, Silvano y Timoteo llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido no solo darnos el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas.
porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué tremendo la entrega de este hombre. Fuimos tiernos entre vosotros. Y pone allí la ilustración, ¿no?, de una madre amamantando, una madre amorosa amamantando a su hijo, dándole el alimento espiritual, dándole el crecimiento, el ánimo. Los animó, los consoló, los aconsejó. Fíjense, versículo 11. Así que también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Esta era la tarea. Esta es la tarea de los pastores. Animar, consolar, exhortar, aconsejar, estimular. Les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Ellos estaban haciendo la tarea correcta. Este pasaje nos da un hermoso ejemplo de lo que es el verdadero discipulador. Debe ser un administrador fiel, una madre amorosa o un padre cuidadoso. Si no somos fieles a Dios, y escuchen bien esto, podemos ser hallados como padres que aman ciegamente o padres que consienten a sus hijos. Pobrecito, solamente tiene esta debilidad, pobrecito, pero es bueno, él es bueno. Padres que consienten. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Los hijos necesitan tanto disciplina como amor. Recuerdo cuando recién fui padre. Clarita decía que había que disciplinar a nuestros hijos. Yo la veía Gracia tan chiquitita y decía, no, yo no quiero que le toques, no quiero que le pegues, no quiero que le pegues. Y Clarita me dijo, vos andá que yo la voy a corregir. Mirá que no quiero que le pegues, mirá que no quiero. Y ella me decía, esto es bueno para su vida. Hay veces no queremos. Hay padres que no quieren que se disciplinen a sus hijos. Y yo agradezco por la firmeza que ella tuvo en su momento. Claro, hoy, después de algunos años, unos 18, 20 años de que Gracia era bebé, ¿no? Por ahí más o menos. Digo, habría que haberle dado un poquito más, ¿no? Hay veces pensamos así, ¿no? Así debe pensar Don Carlos con Carlito Fornero. Hay que darle un poquito más. Ya ahora es grande, ahora ya no se le puede disciplinar. Pero cuando es el tiempo, hay que dar las dos cosas, porque el amor sin la disciplina no es amor. Somos padres que consentimos pecados, caprichos, berrinches de nuestros hijos, que consiguen las cosas con llantos y con refunfuneos y con capricho y con ¡ah, quiero esto! Mirá, llévalo a la pieza y enseñale lo que es corrección. Le vas a hacer un bien. Lo necesita. Te lo está pidiendo a gritos. Y si no lo haces hoy, va a ser vergüenza para tu vida en el futuro. Los hijos necesitan tanto disciplina como amor.
Pensemos por unos minutos en nuestra propia experiencia. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor en el discipulado de creyentes nuevos, de niños, de jóvenes, de matrimonios, de adultos? Oremos para que Dios nos haga mejores discipuladores. Continúa el pasaje y ya terminando, llega al versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo estaba diciendo, ¿cuál es nuestra corona? ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Plata? ¿Una mejor vida? ¿Casa? ¿Auto? ¿Mejor posición económica? Dice, ¿no lo sois vosotros? Y dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando Dios aprueba tu vida, cuando Dios aprueba tu ser, un carácter sufrido, un corazón sincero, una conducta sacrificada, ¿sabes qué hace? Corona. Vosotros sois nuestra corona y gozo. Dios corona. ¿Y qué más hace? Versículo 4. Corona, y dice el 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que ¿qué? Prueba nuestros corazones. Dios nos corona, pero también aprueba y da el ministerio. ¿Querés servir al Señor? Requisitos. Requisitos. Que vos y yo tenemos que cumplir. Que vos y yo tenemos que ver en nuestras propias vidas que se cumplan. Que vos y yo tenemos que esforzarnos para servir al Señor. En medio de situaciones difíciles, adversas, en medio de esta pandemia donde hay iglesias que se cierran, nuestra iglesia busca crecer, expandirse, llevar el mensaje a otros. Quiero decirte algo. Estamos pensando, Barrio Obrero ya está creciendo. Necesitamos una casa, un lugar mucho más grande para que no estén hacinados cuando hay reunión allí. 35, 40 personas dentro de una pieza de 4x3. Es una locura. Hasta el perro de enfrente se va a contagiar. Hay que orar por un lugar más grande. Estamos orando para que la iglesia crezca. ¿Estamos dispuestos a invertir también? Decirle a Dios, Señor, si querés que yo pueda invertir, dame. Y estoy dispuesto a dar. Dame, yo voy a dar. De lo que ya tengo y aún de lo que me des, para que tu obra crezca y tengamos una iglesia grande también aquí en Barrio Obrero. Niembuy necesita desarrollarse. Y necesitamos personas que digan, Señor, heme aquí. Envíame a mí, no a otro. Envíame a mí. ¿Quiénes van a decir, envíame a mí? Requisitos. Requisitos. Dios quiera te ayude a mirar tu vida,
y ver qué cosas están bien, qué cosas hay que corregir. Y ponerte en las manos de aquel que todo lo puede, para decirle, Señor, ayúdame a ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo que pudimos pasar alrededor de tu palabra, estudiando los requisitos que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas para que tú puedas confiarnos personas, para que tú puedas confiarnos un ministerio, no un cargo, no un título, sino vidas, un discipulado, poder tener allí a una, a dos, a tres, a cinco, a 10 personas a quienes estoy afectando sus vidas a través de la palabra de Dios. Y ver de esa manera cómo nuestras vidas pueden ser útiles, valiosas en tus manos. Cuando, como la semilla, hacemos morir nuestro viejo hombre para que tú seas el que viva en nosotros. Bendice, Señor, a nuestra iglesia. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.